Bien, la última parte ya de patología respiratoria, neoplasias pulmonares. Estábamos en algunos tumores como este, por ejemplo, el tumor carcinoide bronquial, que se deriva de las células neuroendocrinas de la mucosa bronquial. Estas células neuroendocrinas tienden a liberar sustancias de acuerdo a la sangre y obviamente pueden estas sustancias manifestarse clínicamente, lo que se llamarán síndromes paraneoplásicos. Bien, carcinoma de células grandes, por ejemplo aquí, tenemos que hacer una mención importante, ¿no? Básicamente, los cuatro tipos de tumores o neoplasias malignas eh, que corresponden al pulmón. El carcinoma escamoso es el más frecuente de todos, ¿de acuerdo? Que está asociado al consumo de tabaco y que se origina fundamentalmente en el epitelio bronquial. El adenocarcinoma, eh, que una de sus variantes es el carcinoma bronquiolo-alveolar, que habíamos visto, se origina más en el tejido periférico a nivel del parénquima pulmonar, los alveolos, hemos mencionado que unos secretan moco y otros no, y bueno, está más en la periferia. Dijimos que el diagnóstico de ellos es diferente, no se hace por lavado o cepillado bronquial, por broncoscopía y tampoco en el esputo. En cambio, el carcinoma de célula, el escamoso, ese sí es más frecuente. Eh, Después tenemos el carcinoma de células grandes, que es este. Luego el carcinoma de células pequeñas, o llamadas también células en avena o White cells, ¿no? Entonces, una vez que se toma la biopsia, obviamente se necesita hacer la estadificación, el famoso TNM. El T corresponde al tumor, el N a los nódulos linfáticos y M a las metástasis, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá del tamaño, la afectación de distintos órganos, ¿de acuerdo? Y para clasificarlo en T1, T2 o T3, dependerá de la presencia de ganglios linfáticos con afectación o sin afectación. Si hay afectación, podrá ser, por ejemplo, N1 o N2, o si hay metástasis a los ganglios o metástasis a distancia ya como tal, ¿de acuerdo? Entonces podrá clasificarse. Entonces, una vez que se clasifique de esta manera, se puede hacer la estadificación, estadio 1, 2, etcétera, y a mayor clasificación de TNM, entonces obviamente la estadificación va a ser mayor y la estadificación nos sirve para saber o calcular la supervivencia probable de estos pacientes, ¿de acuerdo? El carcinoma pulmonar entonces se origina, dijimos, en los bronquios, es el más frecuente, es el carcinoma broncogénico, está asociado al consumo de tabaco, igual que el carcinoma, el cáncer de células pequeñas o bad cells, que también se origina en los bronquios. Ambos están asociados al consumo de tabaco, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente el carcinoma escamoso. En el esputo podemos observar, si este paciente es pectora, en el esputo podemos observar células con patrones de malignidad. Aquí una célula escamosa con citoplasma eosinófilo, con núcleos discarióticos, hipercromáticos, alterados, sugestivos de malignidad. Eh, entonces, esta seguramente será una célula que está queratinizando, entonces, obviamente, vamos a suponer, vamos a pensar primero en carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso puede estar originándose en el árbol traqueobronquial, aquí está la carina y ahí está el carcinoma pulmonar. La mayor parte de las neoplasias pulmonares son tumores que se originan propios del pulmón, primarios, más que metastásicos. Y el 90% de los tumores primarios del pulmón son malignos. Y dentro de los malignos, el carcinoma escamoso es el más frecuente, ¿de acuerdo? Más ejemplos de carcinoma escamoso asociado igual a los bronquios, de ahí es que se origina, forman células de aspecto escamoso, epidermoide, vean que incluso aquí hay desmosomas, son células con citoplasma amplio, sinófilo, y que forman incluso queratina, ¿no?
vean los núcleos alargados, mitosis, aquí en la mitosis, son de diferentes tamaños, algunos tienen una coloración más intensa en su núcleo y otros no, dependerá del contenido de cromatina. Forman masas, estas células, que al centro forman queratina, ¿no? Perlas de queratina, es un carcinoma escamoso. El adenocarcinoma es un tumor más que central como el anterior, es decir, relacionado con los bronquios, es más periférico y aparece solitario. Y como es único y periférico y solitario, entonces más probablemente es que sea primario. En cambio, si fuera múltiples y en distintas localizaciones y pequeños, probablemente serían metastásicos. Eso es lo que se tiende a pensar, ¿no? Entonces, el adenocarcinoma también, igual que el carcinoma de células grandes, también se presenta en la periferia. Entonces, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes son tumores que se presentan en la periferia del pulmón. Y los tumores, eh, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células pequeñas son más centrales, es decir, relacionados a tráquea y bronquios. ¿De acuerdo? Esa es una característica. Estos centrales están asociados al consumo de tabaco. Nuevamente, el adenocarcinoma puede ser que forme glándulas, ¿de acuerdo? Tiene una estructura de aspecto glandular y pueden hacer rápidamente metástasis, ¿bien? Es decir, viajar a distancia. Más ejemplos de adenocarcinoma. Esta es una variante, es el carcinoma bronquiolo-alveolar, variante de un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Y obviamente pueden haber otras formas más difusas, como en este caso. Este es un ejemplo de carcinoma bronquiolo-alveolar. Vean los alveolos. Estos son normales, epitelio plano, pero aquí tenemos epitelio columnar muy proliferado revistiendo los alveolos. Ese es un carcinoma bronquiolo-alveolar. Otro carcinoma de células pequeñas dijimos que es central y que libera sustancias, ¿de acuerdo? Calcitonina, paratormona, etcétera. Este es el llamado también carcinoma ADH, ¿no? Arroban antidiurética, el famoso el SIAD, síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, entonces haciendo cuadros hidroelectrolíticos que, bueno, pueden ser la primera manifestación, carcinoma de células pequeñas o células en la vena o llamada también OAT cells, ¿no? Eh, Pueden observarse, entonces, están asociados a consumo de tabaco, más es, no, este es el consumo de células grandes, están asociados a consumo de tabaco, eh, eh, el carcinoma de células pequeñas y el escamoso, dijimos. El carcinoma de células grandes no, es periférico, igual que el adenocarcinoma. Metástasis. Las metástasis eh, tienden a ser múltiples, ¿de acuerdo? De múltiples focos, diseminadas. Entonces, esa es una característica. Vía sanguínea son la mayor parte de ellos, ¿de acuerdo? Y pueden ser muy extensas, comprometiendo de gran manera el parénquima pulmonar. Miren aquí un ejemplo de una infiltración de un carcinoma ductal de mama, ¿de acuerdo? Y a este ha llegado por vía linfática, por ejemplo, o a través de la pleura, ¿no? Aquí hay pleura y aquí hay células neoplásticas en la pleura, igual de un carcinoma de mama. El otro tumor maligno son los mesoteliomas, que se originan del mesotelio pleural, en este caso, y están formadas por células alargadas o en uso o incluso redondeadas. Pueden tender a tener cierta configuración glanduloide y que eso puede hacer confundir. Son masas tumorales, a veces hemorrágicas, grandes, ¿de acuerdo? Y pueden entonces protruir hacia la cavidad torácica. El mesotelioma puede ser benigno, pero también puede haber mesoteliomas malignos, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente estos empeoran el cuadro. Se puede hacer una punción, aspiración con aguja fina o directamente una biopsia también con aguja para obtener estas células y podemos observar las características de malignidad. Recuerden que los mesoteliomas estaban asociados a las asbestosis, ¿de acuerdo? A la inhalación de amianto, ¿no? El revestimiento de esos.
calderas, el revestimiento de paredes, etcétera. Entonces, el mesotelioma se asocia a eso. Bien, síndromes paraneoplásicos, es decir, los que están acompañando muchas veces a las neoplasias. Por ejemplo, son liberación de ADH, ¿no? Que vemos que puede causar un trastorno hidroelectrolítico, en este caso hiponatremia, y puede estar liberado por el cáncer de células pequeñas, ¿no? O pueden liberar también hormona adenocorticotrópica, haciendo un síndrome de Cushing, por ejemplo, o liberar paratormona, lo cual va a estimular seguramente a los osteoclastos para que empiecen a reabsorber hueso y aumenten los niveles de calcio en sangre, o calcitonina, haciendo hipocalcemia, ¿no? Favoreciendo en realidad la formación o la incorporación de calcio dentro de los huesos o su mayor excreción. O, por ejemplo, los tumores carcinoides, los que derivan de las células neuroendocrinas, liberan serotonina. Y la serotonina puede ser un llamado síndrome carcinoide, ¿no? Eh, Podrían entonces estos cursar con liberación de serotonina, lo cual va a causar, por ejemplo, entre otros, mayor vasodilatación, por ejemplo, en la piel, o mayor aumento de la motilidad en el tracto gastrointestinal, causando diarreas, ¿de acuerdo? O pueden liberar gonadotrofinas y estas gonadotrofinas en el varón pueden causar entonces aumento del tamaño de la glándula mamaria, que será ginecomastia. Pueden también liberar, pueden también ser parte de otras enfermedades como la miastenia, como puede haber afectación nerviosa periférica, sobre todo sensorial, o pueden haber manifestaciones cutáneas, ¿no? Con áreas estriadas, ¿de acuerdo? Sobre todo en pliegues grandes, cervicales, inguinales, interglúteos, ¿de acuerdo? Donde puedan aparecer estrías oscuras y con ciertas pápulas, ¿no? De un color más oscuro, y eso se llamará acantosis nigricans piel. O puede haber dilatación seguramente de los extremos distales, ¿de acuerdo? De las falanges, lo que se llama osteoartropatía hipertrófica, por ejemplo. Todos estos corresponderán a síndromes paraneoplásicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta ahí la clase, seguramente hay más temas y más acápites que tocar, sin embargo es lo más relevante de patología respiratoria. Bien.